Bienvenidos a Bowser Geek, mi nombre es Gerald y bueno, están listos para una película que definitivamente les va a dar una sensación de vértigo. Bueno, eso es exactamente lo que la película Vértigo puede ofrecer. ¿Pero acaso eso es suficiente? ¿Acaso es suficiente para recomendar, para ir a verla a los cines? Bueno, vamos a averiguarlo. Y en la película de Vértigo tenemos a estas tres personas. Son personas que de verdad les gusta la emoción, el peligro y les gusta subir montañas por aquí y por allá, simplemente con el equipo apenas necesario. Desafortunadamente uno de estos tres termina cayendo directamente hacia su muerte y bueno, uno de los sobrevivientes de verdad no está tomando esto de una buena manera. Ha pasado casi un año y todavía esta persona no ha podido pasar más allá del luto. Pero bueno, afortunadamente el otro sobreviviente de este accidente tiene una muy buena idea. Juntas, estas amigas van a escalar esta increíblemente alta torre de televisión que ya nadie usa, y cuando lleguen al tope de esta, van a esparcir los restos del compañero que murió. Pero bueno, las cosas se ponen todavía más tensas cuando alcanzan el tope y después de hacer la acción que se supone iban a hacer ahí, la escalera que podría llevarlas de vuelta de la cima de la torre hacia abajo termina simplemente destruyéndose, deshaciéndose completamente. Así que se han quedado varadas en el tope de esta torre bastante alta. Así que ahora se trata de cómo estas dos personas, estas dos amigas, van a poder sobrevivir estando a muchos metros de altura y sin posibilidad de volver al suelo. Y bueno, si empezamos en términos de actuación, tenemos un filme que es bastante sólido en ese lugar. Grace Caroline Curry y también Virginia Garner son muy buenas protagonistas en este filme. Sus personajes, ahí sí es como que otra cosa. Son personajes bastante genéricos, los hemos visto en otras películas, sobre todo de supervivencia, algunas incluso en películas de horror. Pero al menos en términos de actuaciones está bastante bien, pueden llevar toda esta película nada más ellas, bastante bueno. Aunque desafortunadamente también tenemos a Jeffrey D. Morgan en esta película y él casi no sale en toda la película, y no solo eso, sino que en lo poco que sale simplemente se la pasa viéndose preocupado y diciendo líneas bastante genéricas al personaje de Curry. Vaya manera de desperdiciar a Jeffrey D. Morgan, desperdiciaron al comediante. Y bueno, en cuanto a cosas genéricas en esta película, no solo tenemos a los personajes y a ciertas líneas de diálogo, también tenemos la historia en sí. Se siente que esta es una premisa que ya hemos visto muchísimas veces antes, no hay suficiente cambio aquí en eso, porque en serio, los primeros 5 minutos de esta película estaban tan similares a la película Cliffhanger de Sylvester Stallone que honestamente pensé que esta nueva película de Vértigo iba a ser una especie de remake de esa otra película de Stallone. O bien podría haber sido un sucesor espiritual o algo así, de verdad se parecían bastante. La clase de personajes, los eventos que suceden al principio de la película, que es lo que lleva a nuestros personajes a la acción eventualmente en la película, todo es bastante similar a la película de Stallone. Pero bueno, diría que incluso el mismo director de este filme, el director Scott Mann, sabe que la historia y los personajes no son de lo más original que ha habido en el cine, así que por eso trata de dar unos cuantos detalles únicos al filme como para tratar de balancear eso. Desafortunadamente muchos de estos toques únicos también terminan yendo en contra de la película en sí. Como un ejemplo, los efectos especiales, a veces sí tenemos unos efectos bastante buenos. Vaya, al parecer usaron la tecnología del deepfake para censurar algunas malas palabras, para bajarle la clasificación a la película para que más gente pudiera verla. Y bueno, sí, ese efecto realmente no lo pude notar, quizás sí debo observar bastante bien en la película o algo así, pero sí, en cuanto a simplemente ver la película normal, no noté ninguno de esos efectos de deepfake. Y también hay algunos otros efectos en computadora y en pantalla verde que se ven bastante convincentes. De hecho, diría que la dirección en general de la película es bastante sólida. De verdad, Scott Mann sabe dónde poner la cámara y cómo usarla para hacernos sentir el vértigo de los personajes cuando están escalando estas cosas bastante altas. Lo que significa que también tenemos muy buenas escenas de vértigo y muchas veces sí me sentí como que me estaba cayendo junto con los personajes, a pesar de que estaba muy a salvo en mi asiento simplemente viendo la película. Pero luego también tenemos esas otras ocasiones donde los efectos especiales empiezan a fallar bastante. De hecho, al principio de la película, cuando vemos a uno de los tres personajes que está cayendo directo hacia su muerte, ahí los efectos vaya que sí fueron muy malos. No solo podíamos ver que el fondo era bastante falso, sino que el fondo no se movía muy bien en relación al personaje en sí, y el personaje en sí estaba iluminado de una manera completamente diferente al resto de los elementos de la escena. Sí, claramente era una escena hecha en computadora y con una pantalla verde o algo así. Es una película barata a fin de cuentas, pero al mismo tiempo, si muchos efectos todavía salieron muy bien en esta película barata, eso no le da excusa a los efectos que se siente que pudieron haber salido mejor también, como ese de al principio de la película. Eso se vio terrible.
Y eso llega a suceder unas cuantas otras veces en la película, y también el trabajo de edición, a veces en escenas donde se supone que algo bastante peligroso está pasando, puede llegar a ser bastante caótico. Otro problema que tiene el filme es en cuanto al tono, porque verán, tenemos muchas situaciones bastante peligrosas en la película, por supuesto que sí, pero muchas veces la manera en la que son ejecutadas estas situaciones, o de por sí lo que está sucediendo, llega a ser un poco demasiado exagerado. Digamos que podría más pertenecer a una telenovela o algo así. Así que ok, ciertas cosas que le pasan a los personajes o que los personajes tienen que hacer son un tanto ridículas. Ok, siempre y cuando todo el filme tenga ese tono, no habrá problema, se puede disfrutar de esa manera. Pero ahí es cuando la película también trata de poner otro toque único, trata de poner un comentario acerca de los influencers y también de la falsedad de los medios sociales o algo así, o de estos mismos influencers. Y este comentario que la película pone de estas personas se está tomando bastante en serio, demasiado en serio podría decir, por lo tanto llega a chocar sí con los momentos más ridículos de la película. También más adelante en la película trata de poner como un giro dramático esta revelación que te hace ver cierta parte de la película con otros ojos, pero una vez más se siente demasiado ridículo para la película en sí. Una vez más, algo que solo quedaría perfectamente en una telenovela, pero no en una experiencia cinematográfica. Y no lo sé, cuando realmente te pones a pensarlo, esa revelación, no diré cuál es, aquí no estamos dando spoilers, pero cuando dan esa revelación realmente no se siente que le añade mucho a la película. Se siente simplemente como un giro dramático, simplemente para tratar de darle un poco más de variedad a la película, porque estamos teniendo ciertos momentos genéricos aquí y allá. Y también hay un par de veces en la película donde establecen que cierta situación va a pasar, pero luego realmente no nos la muestran en la película en sí. Por ejemplo, nuestros personajes están ya atrapados en la cima de esta torre bastante alta, y se ha establecido que una tormenta viene en camino directamente hacia ellas. Así que por supuesto, estando a esa altura, una tormenta sí será bastante peligroso. Pero justo cuando la tormenta está llegando a nuestros personajes, la película corta de esa escena, y cuando volvemos, la tormenta ya ha pasado. Ni siquiera vimos exactamente cómo sobrevivieron a todo eso. Bueno, esto ha sido un review casi bastante negativo de la película, pero en general de hecho sí tiene muy buenos elementos por aquí y por allá. Como dije, sí tiene una muy buena dirección, las escenas que quieren causar vértigo sí serán bastante ridículas, pero al mismo tiempo todavía sí funcionan muchas veces. Las actuaciones están bien, aunque los personajes no lo estén tanto, y de hecho diría que el punto medio de la película, digamos el segundo tercio, ahí realmente se siente que la mayoría de los elementos de la película funcionan, está funcionando lo que están haciendo con los personajes, las secuencias, el concepto se está ejecutando bien. Al menos si tenemos una parte en la película donde parece que todo está funcionando bien. Diría que si es una película que te interesa, en ese caso sí valdría la pena simplemente darle una checada, a fin de cuentas realmente no hace daño. No será una buena película por así decirlo, pero tampoco es tan mala como para decir, ah sí, olvídense de la película, realmente ni siquiera traten de verla. No, diría que si todavía están interesados, sí, pueden darle una checada, pero sí, en definitiva no lo llamaría una buena película, tampoco lo llamaría terrible, así que supongo eso ya es un logro. En fin, eso fue todo en esta ocasión. Ya tengo un nuevo canal llamado Gerald Godzilla, aunque me seguiré llamando simplemente Gerald. Así que vayan a suscribirse a ese canal para más videos también. Me gustaría volver a los suscriptores que tenía antes. Éramos casi 3000 en ese canal. Así que, bueno, vamos reconstruyendo lenta pero seguramente. Y mientras tanto no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.